Iglesia, buenas tardes, Dios les bendice en este miércoles. Hoy es miércoles 12 de agosto del 2020 y nos da mucho gusto nuevamente reunirnos como iglesia a través de este canal de YouTube con el único propósito, hermanos, de poder compartir juntos la palabra de nuestro Dios. Así que hoy le damos la bienvenida a cada uno de ustedes. Le damos la bienvenida a aquellos quienes nos siguen a través de Facebook también, a través del canal de YouTube, que aunque no son parte de nuestra congregación, la gracia de Dios concede que estén escuchando su palabra a través de este medio. Estamos como iglesia, Dios con nosotros, predicando la palabra de nuestro Dios, estamos llevando el Evangelio a todo lugar que sea posible, a toda persona que sea posible contactar. Y el día de hoy queremos continuar con nuestros estudios como iglesia del Catecismo de la Nueva Ciudad. El día de hoy, hermanos, nos corresponde la pregunta número 26. Ya en la mañana se las envié vía imagen en el grupo de WhatsApp. Y la pregunta 26 dice así: ¿qué más redime Cristo con su muerte? La respuesta es la siguiente: la muerte de Cristo es el comienzo de la redención y la renovación de cada parte de la creación caída, a medida que Él dirige poderosamente todas las cosas para su propia gloria y para el bien de la creación. Vamos a orar, hermanos. Bendito Dios, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, gracias te damos, Padre Santísimo, por la bendición que nos das de reunirnos, Dios, en tu nombre, para darte a ti la gloria y la alabanza y para aprender más de tu palabra santa. Bendice este tiempo, Dios. Bendice a los que escuchan, bendice al que habla. Que sea tu Espíritu Santo el que nos dirija en todo, Dios, para tu gloria, para bien de nuestras vidas. En Jesucristo. Amén y amén. El pasaje bíblico, hermanos, es Colosenses 1, 19 y 20. Colosenses 1, 19 y 20. Dice de la siguiente manera: porque a Dios le agradó habitar en él con toda su plenitud y, por medio de él, reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. A veces pensamos, queridos hermanos, que Jesús muriera en la cruz del Calvario solamente y de una manera exclusiva es para que usted y yo tengamos salvación y vida eterna. Únicamente, mucha gente piensa así. Déjeme decirle que no. Cuando el hombre cayó en pecado, en Génesis capítulo 3, versículo 17, dice la Biblia, lo dice muy claro, que la tierra, hablando del planeta, hablando del medio ambiente, fue maldita a causa del pecado de Adán y de Eva, a causa de que Adán comió de aquel fruto que Eva le llevó, a causa de que Eva desobedeció la voz de Dios y tomó del árbol de la ciencia del bien y del mal, y al verlo se le hizo atractivo en el sentido que iba a ser igual que Dios. Cada vez que nosotros pecamos, queridos hermanos, hay consecuencias. A veces pensamos que no pasa nada, que no sucede nada. Ahora, con esto yo no le estoy diciendo que Dios no nos perdona. Dios nos perdona, claro que Dios lo hace. Él lo ha prometido. Jesús murió en la cruz del Calvario para que todos nuestros pecados fuesen y han sido ya perdonados. Hasta ahí esto es bastante claro. El punto es que pensamos que no pasa nada si nosotros seguimos pecando. Ya tenemos un principio bíblico. Qué importante es conocer los principios bíblicos, los principios de Dios.
Génesis capítulo 3, versículo 17, dice muy claro que cuando Adán y Eva pecaron, después de que Dios los buscó, después de que Dios los confrontó y les habló de las consecuencias, y también a la serpiente por haber sido instrumento para Satanás, dice la Biblia que le aclara a Adán que la tierra sería maldita por su causa. Y de ahí en adelante sería difícil que Adán sembrara y la cosecha se diera como si nada. Espinos y cardos, dice la Biblia, se produciría, y con eso la vida de Adán y toda su descendencia, incluyéndose usted y yo, estaríamos batallando para llevar el alimento a nuestra boca. Por eso es que mucha gente piensa que el trabajo es una maldición. El trabajo no es una maldición. Dios estableció el trabajo desde antes de la caída de Adán y de Eva. El punto es que después del pecado, las cosas no fueron tan fáciles como lo eran antes de eso. Cada vez que usted y yo pecamos, hermanos, hay consecuencias también. Así que el pecado no solamente afecta a Adán y a Eva, querido hermano. El pecado afectó a todo el planeta, a todo lo que existe, a todo lo que vive, todo lo que se mueve. Quedó afectado, quedó limitado, quedó a expensas del enemigo también. Es ahí entonces que tenemos que entender que cuando Cristo viene y nos redime a nosotros, empieza también una redención de todo el planeta, de todo lo existente, de todo lo que en la vida va, queridos hermanos, moviéndose. Dios empieza y ha ido regenerando absolutamente todo. ¿Será esto suficiente ya hasta el día de hoy lo que hemos vivido? No. No es suficiente, queridos hermanos. Todo volverá a ser perfecto un día cuando seamos llamados a la presencia de Dios y cuando no exista ya pecado. Pero lo más maravilloso es que Dios no solamente viene, nos redime y nos restaura ahora como hijos, sino que empieza a restaurar absolutamente todos los aspectos. Es de ahí que el matrimonio cristiano debe ser completamente diferente a los matrimonios no cristianos de antes. La familia debe ser completamente diferente. Los negocios deben ser diferentes. Todo debe ser diferente porque está siendo redimido, regenerado por la bendita gracia de nuestro Dios. El día de hoy tenemos al pastor Vermont Pierre. Él es el pastor principal de predicación y de misiones en la iglesia cristiana en Phoenix, Arizona, en los Estados Unidos. Él ha escrito varios libros. Uno de ellos es Una vida moldeada por el Evangelio. Él tiene maestría en divinidad por el seminario Trinity en la misma ciudad. Así que vamos a escuchar lo que el pastor Vermont Pierre tiene el día de hoy para nosotros. Se han tomado muchas fotos del Gran Cañón, pero ninguna de ellas puede realmente hacerle justicia. El Gran Cañón es una de esas cosas que deben experimentar en persona. Puedes observarlo en el rostro de las personas que se acercan al borde de uno de los precipicios y contemplan el cañón por primera vez. No pueden evitar ser sorprendidos por su inmensidad y belleza única. Realmente es un paisaje asombroso. Sin embargo, dice el pastor Vermont, aún estando allí, contemplando el cañón desde arriba,
no obtendrás una experiencia completa del lugar. Es cuando desciendes a las partes internas del cañón que comienzas a ver que es más grande y profundo, más glorioso de lo que inicialmente pensabas. La perspectiva del Gran Cañón desde el borde de un precipicio es solo el comienzo de la perspectiva más amplia que experimentarás una vez que estés dentro del mismo. Así es con el Evangelio. Al acercarnos por primera vez al Evangelio, contemplamos un paisaje asombroso, la salvación de los pecadores. Más específicamente, que Dios, a través de Jesús, ha actuado con gracia para salvar a un pueblo pecador. Este pueblo es redimido del pecado y es hecho nueva criatura, siendo adoptado para siempre en la familia de Dios. Es un mensaje asombroso, hermoso e increíble. Si hasta aquí detuviéramos la lectura del pastor Vermont, le daríamos la razón a aquellos que dicen que el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario solamente era para salvarnos de nuestros pecados, salvarnos de ir al infierno eterno y salvarnos para llevarnos al cielo para morar eternamente con Él. Pero no es así. La salvación que Jesús da no solamente es para los humanos, es también, hermanos, aplicable a una regeneración planetaria. Sigo leyendo. Es un mensaje asombroso, hermoso e increíble, y al mismo tiempo es solo el comienzo de la obra salvadora, redentora y renovadora de Dios. Lo vuelvo a leer. Es solo el comienzo de la obra salvadora, redentora y renovadora de Dios. Al adentrarnos, al adentrarnos más en el Evangelio, emerge una imagen aún más completa y gloriosa. Vemos que la salvación de los pecadores fue diseñada para abrirse a una salvación de toda la creación que es mucho más profunda y amplia. Es decir, cuando Cristo viene, hermanos, y muere en la cruz del Calvario, no solamente, hermanos, da salvación, redención y adopción al género humano, sino, hermanos, que el planeta mismo empieza a ser regenerado. La Biblia dice que el planeta gime a Dios a causa del pecado de la humanidad. Y Cristo, al morir en la cruz, es la respuesta de Dios también para su creación. Para las montañas, para los cielos, para los mares, las lagunas, para los sembradíos, para esa tierra que usted pisa todos los días. Jesucristo también es la respuesta. Dios, hermanos, es un Dios integral. Es un Dios, hermanos, que viene y que ve todos los aspectos que el pecado afectó. Y de esa manera Dios, cuando Jesús vence a la muerte y vence al pecado en la cruz del Calvario, entonces, hermanos, Dios empieza a regenerar no solamente su vida y mi vida, sino, hermanos, absolutamente todo lo existente. ¿De qué me sirve a mí que el planeta esté siendo regenerado por Dios? Primero, nos sirve para comprender el inmenso amor de Dios que cuida de absolutamente todo, hermanos. Si cuida de las aves, dice el canto, cuidará también de mí. Si Dios tiene cuidado de esas aves, si Dios tiene cuidado de nuestros cabellos, que los tiene contados uno por uno, y que no caen al suelo, y tampoco una hoja de un árbol cae al suelo, si no es la voluntad de Dios. Dios tiene el cuidado específico, dedicado para cada aspecto. Imagínese cuánto cuidado tiene de usted. ¿Se ha puesto a pensar en eso?
¿Lo ha considerado alguna vez? ¿Cuánto lo ama Dios? Al saber que Dios está regenerando nuestro planeta, me habla que Dios tiene un cuidado muy, pero muy especial de mí. Ahora en esta pandemia que estamos viviendo a nivel mundial, muchos aspectos se han regenerado. Bosques, selvas, mares, lagunas, especies de animales. Aquí en la zona, lo que nunca, o bueno, al menos en mi vida de 51 años, había visto que salieran, eh, son langostas. Sí, son langostas, hermanos, de un tamaño aproximadamente 40-50 centímetros. Conozco la langosta y la he comido, y una langosta 20 centímetros, pero de 50 centímetros, medio metro prácticamente. Y aquí en la zona están dándose muchas langostas de ese tamaño. Tenemos amigos buzos, les hemos platicado que mi hija y yo practicamos el buceo cuando nos es posible. Y han ido últimamente, han salido a bucear. Nos platican maravillas, hermanos, de cómo se ha regenerado la vida marina. Aquí cerca de Tampico, aquí en Morón, acá para la laguna de Tamiagua, todos esos lugares. A nivel mundial, el planeta, esta pandemia, le ha servido para regenerarse. ¿Cuánto más la obra de Jesús en la cruz del Calvario ha servido a la vida del planeta para ser regenerado? No pensemos que solamente tenemos vida ustedes y yo. Como género humano estoy hablando. Y no voy a hablarles de ovnis ni nada parecido. Estoy hablando de la naturaleza que nos habla de Dios. De esa lluvia que viene y que bendice. Que bendice esas hectáreas sembradas para que usted y yo podamos tener alimento todos los días. Podamos tener esas aves, esos peces en nuestra mesa. Esa bendición de Dios, de la provisión, es parte de la regeneración que Dios hace de nuestro planeta. Tristemente, solamente pensamos que el sacrificio de Jesús fue para que usted y yo seamos salvos. Eso es lo más asombroso, sí, es lo vital. Es el punto central del Evangelio. Pero también el planeta sufrió, hermanos, cuando el pecado entró al mismo. Y es por eso necesario la redención del planeta, así como fue necesario la redención de usted y de mí, que no éramos suficientes, no éramos capaces por nosotros mismos de ser salvos. Por ello es que Cristo vino, para que el castigo de nuestro pecado en Él nos diera la salvación y la vida eterna, y también para que este planeta sea mejor cada día. Sigo leyendo al pastor Vernon. Al introducirnos más en el Evangelio, emerge una imagen aún más completa y gloriosa. Vemos que la salvación de los pecadores fue diseñada para abrirse a una salvación de toda la creación que es mucho más profunda y amplia. La salvación de los pecadores está en el centro del Evangelio. Es la fuente misma. Y de esta fuente fluye un río poderoso, uno lleno de poder redentor y sanador para cada centímetro cuadrado del cosmos. ¿Cómo es esto posible? Mediante la sangre que derramó en la cruz. Colosenses 1:20. La creación estaba en esclavitud debido a la caída del hombre.
estaba encerrada tras las puertas del infierno, dice el pastor Berman. Pero entonces Dios se acercó a nosotros y utilizando la cruz de Jesús, derribó esas puertas. A través de la gracia de Dios, un pueblo es liberado y sin duda toda la creación con él. Ahora pertenecen al reino del Hijo, un lugar de redención y renovación totales. ¿Por qué es importante para mí que Dios renueve también el planeta? Nuevamente voy al punto. Porque si Dios cuida del planeta, que un día, dice la Biblia, que los cielos no existieron más porque Dios los sacó de su presencia, y también a este planeta, un día todo este hermoso planeta, esas hermosas cascadas, esos valles extensos, esos mares llenos de vida, hermanos, un día ya no existirán. Pero mientras llegue ese día, Dios tiene cuidado de ello. Todo el cuidado, absolutamente todo. Una vez más, si Dios cuida así de algo que un día va a desaparecer, ¿cuánto más no cuidará de nosotros? ¿Cuánto más no trabajará Dios en nosotros? Que seremos eternos a su lado, alabándole y glorificándole, porque Cristo murió por nosotros. Ahora, ¿Dios quiere un mejor planeta para usted y para mí? Claro que lo quiere. ¿Cuántas veces no hemos escuchado a científicos, a ambientalistas hablar que ya es el fin del mundo, que ya el planeta no puede más, que ya esto, que ya aquello? Y hermanos, de repente escuchamos la buena noticia, que el orificio en la capa de ozono prácticamente ya desapareció. Escuchamos las buenas noticias que el congelamiento de los casquetes polares se está dando nuevamente. Escuchamos las buenas noticias que un animal pensado que se había extinto lo han visto otra vez andar. ¿Cuántas veces? Y todas esas veces se las debemos a Dios. Nuevamente es el cuidado de Dios. ¿Y sabe por qué Dios cuida de este planeta? Porque este planeta Dios lo hizo para su pueblo. Cuando acabó de hacer este mundo, le dijo a Adán y a Eva: fructificad, fructificad y multiplicaos. Hinchen, dijo, este planeta de su descendencia, y señoreen y gobiernen sobre él. Hoy en día el propósito de Dios sigue siendo el mismo. Que este planeta sea para que el pueblo suyo, ustedes y yo, nuestras familias, disfrutemos de ello. El día de hoy veía un video de nuestros hermanos de la familia Garibaldi Maldonado de hace unos años, cuando estaban tirándose unos clavados ahí por el canal. Esa es bendición de Dios, hermanos. Un saludo para toda la iglesia, para los hermanos Garibaldi Maldonado en especial, que vi ese video hoy de ellos. Para eso hizo Dios este planeta, para disfrutar de esos lugares, de esa agua donde podemos refrescarnos, de esas montañas donde nos gusta ir, de esos mares donde nos gusta nadar, bucear, entrar a las profundidades. Lo hizo para nuestro deleite, lo hizo para que viviéramos en Él. Bendito es nuestro Dios, que todo lo que hace, lo hace pensando en nosotros. Concluyo con lo último del pastor Berman. Todo esto tiene dos implicaciones para nosotros, dice el pastor. La primera, nos da esperanza para el futuro. Vemos evidencias de la caída en todo nuestro alrededor, como sistemas sociales injustos, un declive moral en nuestras culturas
y terribles sufrimientos y muertes. El mensaje del Evangelio en su forma más completa nos dice que no debemos perder la esperanza, sino que debemos tener la certeza de que un día todas las cosas serán reemplazadas con paz y armonía con la salud de las naciones. Apocalipsis 22:2. Un día, hermanos, todo esto será diferente. Así como Dios ha preparado, hermanos, este planeta y trabaja en él para que día a día esté mejor para que lo habitemos, Dios también está preparando un lugar allá en el cielo donde usted y yo moraremos por toda la eternidad. Nos da esperanza para el futuro. Esta esperanza, dice el pastor Vernon, sin embargo, está mezclada con una advertencia, pues la creación incluye a muchos que aún se oponen a Dios, que continúan rechazando su gobierno y aquel a quien envió como rey, a Jesús. La obra redentora del Evangelio significa que todas las cosas, incluidas aquellas que se oponen al Señor, serán sanadas. La pregunta que toda persona enfrenta es si experimentará la obra redentora con gozo o con un doloroso crujir de dientes. Esta es la clave. El que la muerte de Jesús también hable de redimir, de regenerar este planeta, nos habla del infinito amor de Dios. De eso no hay duda, y lo vemos todos los días. El punto es, ¿estamos listos o estamos ya experimentando la regeneración de Dios en nuestras vidas? Porque si no es así, querido hermano o invitado que hoy nos escuchas, entonces, si tú no aceptas esta invitación de Jesús para ser regenerado en tu vida, déjame decirte con mucha tristeza que tendrás que enfrentar un doloroso crujir de dientes. El aspecto segundo que esto nos enseña, dice así Pastor Vernon, nos motiva en el presente. La creación no ha sido abandonada por Dios. En lugar de ello, a través de Jesús, ha sido reclamada por Él y será renovada en el futuro. Será una creación caracterizada por armonía y paz, una que tendrá una buena relación con Dios y con la humanidad. Hoy en día, la Iglesia es una avanzada de esta nueva creación y uno de los medios principales para dar lugar a esta nueva creación. Esto significa que la Iglesia no está compuesta de observadores pasivos en el mundo. Tampoco se trata de un grupo de pasajeros que están en peligro, esperando ser rescatados de la creación caída. En lugar de ello, la Iglesia es una comunidad divinamente enviada de personas cuyos fieles esfuerzos en el mundo son relevantes, siempre y cuando proclamen y personifiquen el poder redentor y renovador del Evangelio. Es decir, hermanos, ¿qué debemos de hacer como iglesia? Sabiendo que Jesús también, su muerte, sirve para la renovación del planeta. Tenemos que ser buenos mayordomos. Tenemos que cuidar de este planeta que Dios nos ha dejado. Tenemos que empezar a tener la cultura o a fortalecer la cultura, si usted ya la tiene, del medio ambiente. De no tirar basura por tirar. De no tirar aceite en el fregadero, hermanos. De procurar utilizar jabones que sean biodegradables también. De cuidar de recoger basura aunque nosotros no la hayamos tirado. De ser luz en medio de la oscuridad, también en ese sentido. Qué triste es cuando vemos, hace poco me tocó, y se lo digo con toda franqueza, yo se los he dicho, soy enemigo de poner calcamonías cristianas en los coches. Porque hace poco me tocó ver a un coche con, no puedo decir que es un coche cristiano, y tampoco voy a decir que el que lo manejaba era un cristiano.
No solamente llevaba varias calcamonías pegadas en su parte trasera de este coche, iba llevándose todos los altos e iba tirando basura en la calle. Lo único que alcancé a pensar, porque no lo dije, no lo grité ni nada, fue mejor quita las calcamonías. Un cristiano tenemos que dar testimonio que lo somos, tenemos que ser luz, tenemos que ser un faro en todos los sentidos. No solamente los domingos en el templo, llegar bien vestidos, bien guapos, levantar las manos o aplaudir y cantar y sentarnos a escuchar un mensaje de 40 minutos. No es solamente eso, es vivir conforme Dios nos dice que vivamos. Y una parte que hoy estamos viendo que Dios nos dice que vivamos es mostrando que nosotros sabemos cuidar nuestro planeta y enseñar a otros a cuidar este planeta, el cual está siendo regenerado por el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Así que no solamente se ha regenerado nuestras vidas en la muerte de Jesús, también el planeta en que vivimos. Dios se ocupa de lo mejor para nosotros. Que el Señor nos bendiga, hermanos, que el Señor nos ayude, que sea de bendición su palabra el día de hoy. Nos conectamos nuevamente el próximo domingo, 11:30 de la mañana. Recordemos, vamos a hablar a los matrimonios. Es un mensaje para toda la iglesia, porque vamos a hablar, hermanos, de las relaciones que estamos teniendo durante esta época de cuarentena. Hay ciertas fricciones, hay ciertas diferencias de opiniones, hay ya ciertas molestias, hay necesidad de pedir perdón, de pedir disculpas. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo entenderlo? Ahora que estamos conviviendo más como familia. No solamente el matrimonio, sino también la familia. Próximo domingo, 11:30 de la mañana, estaremos hablando de esto. Que el Señor les bendiga, hermanos. Que Dios derrame sobre ustedes su abundante gracia y favor en todo tiempo. Sigamos orando los unos por los otros. Hay varios enfermos que se nos está pidiendo, como la señora Hortensia, que estemos orando por ellos constantemente. Y hablando de oración, vamos a concluir con una oración. Le invito a que cierre sus ojos, incline su cabeza y juntos hagamos oración. Bendito Dios, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, gracias te damos por la bendición de este tiempo, de poder compartir tu palabra santa. Ahora, Señor, en el nombre de Cristo, te pedimos que bendigas tu palabra que ha sido expuesta, que no vuelva a ti vacía, Dios, sino al contrario, que cumpla el propósito con el cual tú la has enviado. Bendice a tu iglesia, Señor, en todo tiempo, cuídanos y protégenos, líbranos de todo mal, en el nombre de Jesús. Y ahora, mis amados hermanos, que la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el amor de Dios y la comunión con su Santo y Divino Espíritu sea con ustedes y sus familias, con nuestra amada Iglesia, Dios con nosotros, en Manta y en Quintero, y con todo el pueblo del Señor, desde ahora y para siempre. Amén. Amén. Dios, hermanos, les bendice. Hasta el domingo.